Vamos a comenzar, les invito a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 16 y vamos a estudiar una parábola muy conocida en esta mañana. Quiero leer Hebreos 9:27, que dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, dice, una sola vez, y después de esto dice el juicio. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Oremos, hermanos. Padre Celestial, estamos agradecidos siempre por tu palabra. Te damos gracias por los hermanos que están reunidos en otro lugar, también con esa emoción de poder llevar el Evangelio a otro lugar, Señor. También te damos gracias por los hermanos que están en la caminata, que tú los guardes en este tiempo, Señor. Y en el nombre de Jesús también te pedimos, Señor, por nosotros que estamos acá, que tu palabra sea suficiente como es siempre para nosotros, Señor. Que tú hables por medio de tu palabra, Señor, a cada uno de nosotros. Y, Señor, tú nos exhortes donde debemos ser exhortados, Señor. También tú nos animes, Señor, si es que hay desánimo en nuestro corazón, en nuestra fe. Y te ruego, Señor, que esta palabra que vamos a estudiar esta mañana pueda ser recibida también por medio de tu Espíritu, Señor, porque nada de lo que hagamos, Señor, podemos hacerlo en independencia, sino es en dependencia de ti, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús te rogamos esto. Amén. Bueno, estos días estuve sin querer en el centro mismo de la fiesta de Halloween, ¿no? En nuestra ciudad, en La Paz, en San Miguel. Hace muchos años que yo huyo de San Miguel el 31 de octubre, ¿no? Porque es muy complicado, el congestionamiento es terrible, así que para evitar el tráfico yo prefiero no estar en San Miguel justo Halloween, ¿no? Y a veces ni siquiera recuerdo Halloween, sino el Día de la Reforma, porque casualmente coincide con el Día de la Reforma. Sin embargo, este año tuve que estar por algunos asuntos varias veces pasando por San Miguel por la tarde. Y realmente me impresionó mucho cuánto ha crecido esta fiesta, porque deben ser unos 7 años más o menos que yo no veía Halloween, ¿no? En San Miguel. Pero estaba sumamente impresionado por cómo ha crecido esta fiesta del mundo. Incluso por la tarde yo veía movilidades que partían de las áreas periféricas, ¿no? Con muchos chicos vestidos de monstruitos y iban acompañados de sus papás hacia San Miguel, ¿no? Porque ahí les van a regalar dulces, ¿no? Las tiendas estaban listas para darles dulces. Seguramente muchas personas no saben, o por lo menos no les interesa saber lo que significa esa fiesta, ¿no? Allí los que van. El asunto es que para muchos de los que participan de esa fiesta, tal vez solo se trata de un tiempo de diversión sana, incluso ellos dirían, ¿no? Con toda seguridad. Aunque los disfraces en su mayoría apuntan a disfraces del inframundo, pero para ellos eso también es diversión sana. La fiesta de Halloween se remonta a tradiciones muy antiguas, ¿no? 2000 años atrás, una celebración que se realizaba en Irlanda, en Escocia y parte de Inglaterra. Esta fiesta, que se pronuncia así, Samhain, era el fin del verano, ¿no? Significaba el fin del verano, el 31 de octubre. Los celtas creían que ese día, o esa noche más bien, el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se volvía lo más delgado posible, y entonces eso hacía posible que los espíritus puedan regresar a la tierra. Y entonces la gente, para protegerse de los espíritus que descendían, encendían hogueras y usaban máscaras y disfraces para distraer a esos espíritus, y también hacían comidas y ofrendas a los muertos para no ser atacados. En el siglo VIII, el Papa Gregorio III
trasladó esta fiesta a los Todos Santos, que empezó a celebrarse el 1 de noviembre, probablemente para cristianizar esas costumbres paganas, porque así consideraba la Iglesia Católica una tradición pagana. Así que pasó a llamarse, yo no sé inglés, así que les voy a leer un poco mal, All Hallows Eve, de donde viene más o menos la víspera de Todos los Santos. Eso significaba en realidad, que con el tiempo se contrajo y se comenzó a llamar Halloween, nada más, ¿no? Por otro lado, está ahí implicado los Todos Santos, el Todos Santos cristiano. El Todos Santos cristiano tiene su origen en los primeros años de la Iglesia. Cuando comenzaron a hacer cultos, comenzaron muchos a hacer cultos en las casas, pero algunos, ya sea por persecución, y no todos, en todos los casos, pero muchos comenzaron a hacer cultos en las catacumbas. De ahí se conoce esta época, como la época de las catacumbas, ¿no? Así que algunos empezaron a hacer cultos en las catacumbas de los cementerios, donde estaban enterrados los santos, porque así se llamaban aquellos que morían en Cristo, ¿no? Les voy a leer lo que dice Justo González acerca del nacimiento del Todos Santos cristiano. Justo González, el historiador cristiano, dice así: por lo general, las catacumbas y su existencia era conocida por las autoridades, pues no eran solo los cristianos quienes tenían tales cementerios subterráneos. Aunque en algunas ocasiones los cristianos sí utilizaron algunas de las catacumbas para esconderse de quienes les perseguían, la razón por la que se reunían en ellas era que allí estaban enterrados los héroes de la fe, que en esos tiempos eran llamados santos. Y los cristianos creían que la comunión les unía, no solo entre sí y con Jesucristo, sino también con sus antepasados en la fe. Esto era particularmente cierto en el caso de los mártires, pues por lo menos a partir del siglo II existía la costumbre de reunirse junto a sus tumbas en el aniversario de su muerte para celebrar la comunión. Este es el origen de la celebración de las fiestas de Todos los Santos, que por lo general se referían no a sus natalicios, sino a las fechas de sus martirios. En realidad, entonces, el Todos Santos tiene su origen ahí. Cuando moría alguien en Cristo, principalmente en el siglo II, cuando la persecución se hizo muy latente, entonces a ellos comenzaron a llamarse los santos. En esa época la gente buscaba morir por Cristo. Se volvió una forma de religión, ¿no? Morir por Cristo. Así que ya no eran perseguidos, ya muchos cristianos no escapaban de la muerte, más bien se presentaban ante el Imperio Romano para morir, porque morir en la arena era de alguna forma una religión que los volvía dignos. Y entonces en esos años se les empezó a llamar a ellos santos. Y muchos celebraban a estas personas que morían como santos. Así que en algún tiempo empezaron a hacer el culto en las catacumbas donde estaban enterrados, ¿no? Y ahí celebraban la Santa Cena, porque un culto siempre tenía una Eucaristía, ¿no? Lo que nosotros vamos a celebrar hoy día, una Santa Cena, ¿no? Y ahí comían y entonces se comenzó a hacer algo que fue muy acostumbrado a hacer, y así nace la celebración de Todos los Santos, ¿no? Con comida, porque comían ellos con los santos, y en realidad celebraban no tanto el nacimiento de este cristiano, sino más bien la fecha de su martirio. Era algo natural. Imagínense que hay una gran persecución y bueno, un santo muere Diego Fernández, digamos, ¿no? Como santo ahí. Y algún día nosotros, los que lo queremos mucho, nos celebramos y un día comemos alrededor de su tumba, y la gente empezó a volverlo costumbre esto y se volvió la fiesta de todos los santos. Así han nacido estas cosas que son parte de nuestra cultura, ¿no? Actualmente, toda la filosofía sobre los muertos y los vivos que tiene nuestra cultura
en realidad viene de otras fantasías, ¿no? Muchos seguramente están basando en estos días su filosofía sobre la muerte, el cielo, el infierno y todo lo que hay más allá de la muerte, a partir del dibujo animado de Pixar y distribuido por Disney que se llama Coco. Muchos tienen ahí toda su teología acerca de la muerte, ¿no? Porque ha tenido mucho éxito esta película. Y en esta mañana lo que vamos a hacer un poco es pensar en lo que significa la muerte verdaderamente, más allá de las ideas que tiene nuestra cultura, más allá de las costumbres que nosotros tenemos, para desmantelar algunas cosas, algunas falsas creencias que podemos tener acerca de la muerte y de lo que hay más allá de ese momento cuando nosotros morimos. Jonathan Edwards, en sus sermones, en dos de sus sermones famosos, uno que se llama Pecadores en manos de un Dios airado y la otra que se llama La justicia de Dios en la condenación de los pecadores, él dice una cosa: cuando los santos y los pecadores sean separados, habrá un gran abismo fijo entre ellos que nunca podrá ser cruzado. Esa será la eternidad que dividirá a los hombres. Esa será la eternidad que dividirá a los hombres. Voy a prestarme en esta mañana parte de este concepto y por eso he titulado este sermón La eternidad que divide a los hombres. Y vamos a estudiar un pasaje que hasta donde yo recuerde nunca hemos estudiado en nuestra iglesia. Entonces será la primera, pero no la última vez, porque hay tanto que estudiar en esta parábola. Solamente vamos a hacer un vuelo de pájaro con motivo del Halloween y el Todos Santos, ¿no? Voy a invitarles entonces a abrir sus Biblias en Lucas 16 y vamos a leer los versículos 19 al 31. Lucas 16, 19 al 31 dice así: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, que le envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre los muertos, seguro se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Vamos a ver a la luz de este pasaje 3 cosas en esta mañana. Y la primera de la que quiero hablarles es ver a la muerte como el gran nivelador. La muerte es el gran nivelador. La verdad es que no vamos a ser exhaustivos en los temas que seguramente nos gustaría saber sobre la muerte, ¿no? Porque, como les decía, yo no recuerdo haber predicado una sola vez este pasaje que es tan famoso en el mundo cristiano, ¿no? Así que deben haber muchas preguntas, pero por el tiempo y el contexto no vamos a poder estudiar exhaustivamente esta parábola.
Y espero que tengamos una serie de enseñanzas sobre el cielo y el infierno, y vamos a ver un poco de esta parábola en otro momento. Por otro lado, muchos creen que de esta parábola no se pueden sacar doctrina completa y definitiva sobre la muerte, el cielo y el infierno, porque se trata de una parábola. Y las parábolas tratan sobre todo temas centrales. Eso es parte de la regla hermenéutica y estoy totalmente de acuerdo con eso, plenamente. Pero hay algunas cosas que todavía vienen a mi cabeza como preguntas y dudas. Como profesor de griego, tengo mis dificultades y mis preguntas al respecto de esta parábola. Primero porque esta narración comienza con el griego in. El griego in es un indicativo perfecto del verbo imi. El verbo imi generalmente se usa como una introducción en unas narraciones cuando se tratan asuntos que han ocurrido verdaderamente en tiempo y en espacio. Ese es el uso generalmente del verbo imi. Y la parábola del rico y Lázaro, a diferencia de otras parábolas, comienza diferente, comienza justamente con el griego in, que viene del verbo imi. Además es un indicativo perfecto, que significa algo que sucedió en tiempo y en espacio, no una realidad. Pero entiendo también que la gramática no lo es todo en la exégesis. Así que al salir de aquí no creo que pueda responder preguntas, las varias que van a surgir de estas, ¿no? Así como que ¿cómo es que sufren en el infierno? O sea, que en el infierno todavía habrá nervios sensitivos, o de verdad se puede mirar desde el infierno el cielo, se puede hablar con Abraham o con Jesús, o cuántas preguntas surgirán de este sermón. Lamento decirles que no podré responderles nada al salir de este sermón. Solamente vamos a ir a lo esencial, esta vez a lo esencial. Y es que hay asuntos esenciales que quisiera reflexionar con ustedes y bástenos con eso por lo pronto. Estos dos hombres tuvieron dos distintas experiencias en la vida, pero al final murieron, porque eso es lo que hace la muerte, nos nivela. Todos morimos, todos vamos a morir. No hay un ser humano desde Adán que pudiera evadir este asunto. Todos vamos a morir en algún momento, algunos antes, otros después. Uno de los que menos pensó en la muerte fue el rico, sin embargo, en esta historia, porque al tener mucho, él no pensaba en la muerte. Recuerdan, nosotros acabamos de terminar Eclesiastés. Bueno, no hemos terminado, nos faltan 2 sermones todavía para terminar. Y bueno, algunos de ustedes recordarán ese momento cuando el predicador dice, es mejor estar en un velorio que en una fiesta, dice, ¿no? Y es que la verdad es que cuando eres rico estás más en fiestas que en velorios. Así que el tener mucho te aleja de pensar en las cosas concluyentes como la muerte. Aunque en general la muerte no es nuestro tema favorito, ni siquiera de los pobres tampoco, ¿no? Todos soslayamos la idea de la muerte en lo posible. Charles Spurgeon dijo una vez, el hombre es reacio a considerar el tema de la muerte. Se esfuerza por guardar la mortaja, la asada y la tumba fuera de su vista. Él querría vivir aquí siempre si pudiese, pero como no puede, al menos pone cada emblema de la muerte tan lejos de su mirada como le sea posible. Tal vez no haya ningún tema tan importante en el que se piense tan poco. Nuestro conocido proverbio en uso es justamente la expresión de nuestros pensamientos. Tenemos que vivir, dice el hombre, pero si fuésemos más sabios, lo alteraríamos y diríamos más bien, tenemos que morir, porque tenemos que morir. La muerte es uno de los eventos más terribles, dolorosos e inconsolables de nuestra existencia, pero sobre todo es universal. Ningún ser humano está eximido de pasar por ese valle oscuro de la muerte. La estadística más realista sobre este asunto en el universo es que de cada persona que nace, una morirá. Esa es la estadística final. Pero no es algo en lo que queremos pensar.
Más bien es algo que quisiéramos evadir en todas las formas posibles, sea de parte de aquel que ya está próximo a morir, o sea de aquellos que sufrirán la pérdida. La muerte no es un tema que sea bienvenido en muchas casas y en muchos tiempos de la vida. Pero, como dice Spurgeon y como dice Eclesiastés, tenemos que pensar en la muerte, porque ineludiblemente llegaremos a ese final. Todos moriremos. Cuando éramos jóvenes, cuando Daniel iba a nacer, vivimos con Becky en Sucre. Y ustedes saben, el cementerio es un lugar turístico en Sucre, ¿no? La gente va al cementerio, irónicamente, pero es que allá están enterrados personajes muy importantes del mundo y de Bolivia, ¿no? Y ahí en el cementerio hay un arco que tiene en latín una inscripción que dice Hodie mihi cras tibi, dice en latín, que significa hoy yo, mañana te toca a ti. Entonces todos los que entran al cementerio pasan leyendo esa inscripción que dice hoy yo, mañana te toca a ti. La vida es en realidad una cuenta regresiva, no es un ascenso, es más bien un descenso. Comenzamos como si recibiésemos un crédito en nuestra tarjeta, ¿no? De años, meses, horas, días y segundos. Pero a partir de que nacemos se nos descuenta cada año, cada día, cada hora. Y en realidad desde que nacemos se descuenta nuestra existencia. Por eso Charles Spurgeon tenía razón al decir que uno de los temas que más debiéramos recordar sin llegar al pesimismo es la muerte. Estamos por terminar el estudio de Eclesiastés y seguro más de uno recuerda este verso, Eclesiastés 7, 2 y 4. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa donde hay alegría. Qué irónico, ¿verdad? Pero a veces tenemos que pensar en la muerte. Nuestro texto comienza diciendo, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro. Jesús nos presenta un contraste de vidas, no un contraste entre el bueno y el malo, sino entre dos hombres con vidas radicalmente diferentes. El uno era rico y el otro era extremadamente pobre porque era un mendigo. El rico tenía todo lo que el mundo llama bendición, lujo, abundancia, prestigio. El pobre Lázaro, cuyo nombre significa Dios es mi ayuda, no tenía nada. Solo su nombre significaba Dios es mi ayuda. Pero él no tenía nada sino su fe y su miseria. Ahora, es interesante que el nombre muchas veces en la Biblia refleja las características de las personas. Así Ruth, por ejemplo, su nombre evoca mucho lo que era Ruth. O los hijos, por ejemplo, de Noemí, que mueren. Los nombres significaban enfermizo, débil, porque ellos murieron. Entonces, en la Biblia muchas veces el nombre significa cómo es una persona. Y Lázaro significaba Dios es mi ayuda. Pero Dios era su ayuda y él era muy pobre. Ahora, sería un error pensar que la riqueza fue la causa del castigo para el rico, o la pobreza la causa del premio para Lázaro. No, la teología de la liberación sacó estos principios para decir que Dios odia a los ricos y ama a los pobres. No fue la razón. El rico no fue castigado por ser rico, ni Lázaro fue premiado porque era muy pobre, sino que hubieron cosas que la muerte reveló al final de sus días. Jesús entonces no condena la riqueza en sí, sino el corazón que confía en ella y se endurece ante la necesidad, que no confía en ella y se endurece ante la necesidad del prójimo. El pecado del rico no fue tener oro, sino no tener compasión, pero peor que eso, no tener ninguna preocupación acerca de Dios. Quizá era de los que nunca piensan en la muerte, y eso hizo que nunca se pusiera a pensar en Dios. El pecado más grande de este hombre
fue entonces su indiferencia hacia Dios, pero también su indiferencia hacia su prójimo, ¿no? Que fue hecho a imagen de Dios. Él vivía en el portón de su casa. Ahora, no deben imaginarse ustedes una puerta chiquita. Es interesante que el griego a veces puede revelar esas cosas. No siempre las define, pero sí puede revelar algunas cosas. Hay 3 palabras para puerta, y eso define muchas cosas en la Biblia. Pero la palabra que se utiliza para puerta en este caso es la de un portón muy grande, de esas que tienen las haciendas. Al principio en el camino una puerta gigante y después de eso 1 kilómetro allá está recién la casa. Entonces ahí estaba, en ese portón grande estaba el mendigo. Y él pasaba por ahí, siempre indiferente contra él. Así que el pecado del rico fue ser indiferente con Dios, pero también con el prójimo, y así rompía los 2 mandamientos más grandes, el amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Ahora luego el texto dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. El relato pasa de la tierra al más allá con una sencillez terrible, porque así es la muerte. Hoy estamos y no sabemos si mañana tal vez alguno de nosotros será enterrado, porque la muerte viene así, a veces de súbito. Ahora así pasa aquí, ¿no? Les decía, el relato pasa de la tierra al más allá con una sencillez increíble. Ambos murieron. Y es que cuando llega la hora de la muerte, ninguna riqueza, ningún título, ningún poder puede detener el decreto de Dios cuando llegó tu hora. Está establecido, dice la Biblia, que los hombres mueran una sola vez. Ahora, el mendigo era despreciado en la tierra, pero él es llevado por ángeles. El rico era admirado por los hombres, es sepultado y luego despierta en medio de tormentos. Como decían los puritanos, y también creo que Sproul solía decir, la muerte es el gran nivelador. Todos esos desprecios que hoy día tenemos, todas esas discriminaciones que solemos tener, porque la verdad es que aun cuando somos cristianos, así somos. Muchos de nosotros elegimos nuestros amigos. Creemos en Jesús, creemos que todos son iguales, pero de alguna forma elegimos nuestros mejores amigos. Elegimos con quienes vamos a pasar más tiempo, y a veces tiene que ver con el estándar que nosotros tenemos o la perspectiva del estándar que tiene para nosotros el prójimo. Pero la muerte es el gran nivelador. La muerte llega para todos, no importa si aquellos fueron grandes, importantes o estos no importantes como el mendigo. La muerte es el gran nivelador. Y lo que uno es ante Dios en la eternidad no depende de lo que poseyó, sino de a quién perteneció en vida, a Cristo o al diablo. Donde vayamos a acabar no depende de qué cosas hicimos en la vida, si tuvimos muchos títulos o tuvimos mucho dinero, sino a quién pertenecimos. No cuántas pertenencias tuvimos, sino a quién pertenecimos. Si pertenecimos a Cristo, entonces se nos franquea el cielo. Pero si pertenecimos al diablo, los tormentos de la eternidad. La muerte es el gran nivelador, porque todos al final moriremos. La segunda cosa que nos dice este pasaje, esta parábola, es que la muerte es el evento que revela lo que el mundo esconde. La muerte es el evento que revela lo que el mundo esconde. El mundo es muy sutil. La vida y nuestra naturaleza es muy sutil. Podemos esconder muchas cosas, pero la muerte tiene una habilidad especial de sacar afuera y revelar lo que nosotros en vida podemos haber muy bien escondido. ¿Cuántos de nosotros acá son muy buenos actores? No han hecho de este mundo su mejor teatro y aparentan ser los mejores hombres y las mejores mujeres, los mejores cristianos, pero no lo son. Pero nadie puede saber eso. Incluso suena obsceno decir algo así. Y si alguien se atreve a decirles, dirán, ¿quién eres tú para decir?
Y aunque los frutos revelan, dice, si alguien es o no creyente, nosotros tenemos la habilidad de actuar muy bien en este mundo. Así que todos somos dignos, porque somos buenos actores, pero la muerte es un evento que puede revelar lo que en el mundo se puede esconder. Esta es la tercera de 3 parábolas donde Jesús comienza hablando de un hombre. Algún día cuando lean Lucas van a ver que hay una coincidencia bien interesante. En Lucas hay 3 historias que empiezan con había una vez, como los cuentos. Solo que en Lucas empieza con había un hombre. El primero de ellos está en Lucas 15. Había un hombre que tenía 2 hijos. La segunda vez está al comienzo del capítulo 16. Había un hombre rico cuyo administrador fue acusado de malgastar sus bienes. Y este es el tercero, ¿no? En el versículo 19 del capítulo 16 que dice, había un hombre rico que vestía púrpura y lino fino. Las 3 historias empiezan con había un hombre. Esa es la primera coincidencia. La segunda coincidencia es que las 3 historias tienen que ver con dinero. Cuando habla de los 2 hijos, un protagonista principal de esa historia es el dinero, la abundancia del dinero. Cuando habla en Lucas 16 acerca de las ganancias injustas, habla también de dinero, de un administrador que está malgastando los bienes de su amo. Y en este caso, en el versículo 19, también habla de dinero, un hombre muy rico que se vestía de púrpura y lino fino. Ahora, notoriamente por eso sabemos que Jesús intencionalmente ha acomodado estas historias, las ha conectado porque Él está tratando con uno de los problemas más grandes que tenemos los seres humanos después del poder y del sexo, que es el amor al dinero y las posesiones. Porque ese es un problema grande en nuestra humanidad. Después del poder y del sexo es el dinero. Algunos dirán no. Pero sí, cuando a veces escucho a papás, no, y me preguntan, ¿en qué profesión cree que se gana más? No están pensando en cómo podrían glorificar al Señor, cómo podrían canalizar eso para el Señor, para la obra del reino, sino en la comodidad que tal vez sus hijos tendrían. Incluso no lo dicen algunos, solamente escogen el colegio. Porque en lo muy profundo están pensando de qué colegio saldrían exitosos y serían exitosos. Jesús sabía eso. Dios sabe esa parte de nuestra humanidad. Y aunque muchos no lo expresamos abiertamente, tenemos una tentación fuerte hacia la idolatría del dinero. Y por eso aquí hay 3 historias de Jesús hablando acerca de hombres y hablando acerca de dinero. En Lucas 16, 23 al 26 dice, y en el Hades dice, una vez que mueren ellos, en el Hades dice, alzó sus ojos estando en tormentos, el rico, ¿no? Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Dice el texto que murió el mendigo y fue llevado, dice, por ángeles al seno de Abraham. Qué transición más preciosa. De las puertas de los hombres a las puertas del cielo. Vivió una vida donde quizá nunca nadie lo miró con interés. Quizá la gente pasaba y nunca lo miró siquiera. Pero ahora se fue escoltado por ángeles. Así fue la muerte de Lázaro. Pero dice también que murió el rico y fue sepultado. Y vean el contraste. En la tierra
Él disfrutó de muchos bienes. Él fue el invitado especial de muchas fiestas. Nunca se negó a sí mismo nada. Tuvo pompas, ¿no? Y aún en su funeral, el día de su muerte, con toda seguridad fue la última fiesta en la que él no participó activamente, pero hubo una fiesta con su cuerpo. Pero su alma despertó en tormentos. Así, el mundo honra el cuerpo mientras el infierno reclama el alma. Pero la muerte no cambia el corazón, solo revela su verdadero estado. La gente tiene esa tentación de pensar, ¿no? Cuando entierran a un hombre muy malo, un hombre que le quitó terrenos a gente pobre, o un delincuente, o un político que notoriamente fue un hombre impío, dicen, ahora está en el cielo, y no sé por qué piensan que puede estar en el cielo. Y es que hay esa tentación de pensar que la muerte cambia el corazón, que los más malos, una vez que pasan el umbral de la muerte, serán cambiados en su corazón, pero la muerte no cambia el corazón, solo revela su verdadero estado. Lo que el hombre amó en vida será su porción en la eternidad. El que amó a Dios en la tierra lo tendrá para siempre en la eternidad. Pero el que amó el mundo y sus deleites lo perderá todo con él el día de su muerte. Y realmente en el infierno no tendrá nada. Pero, ¿qué había detrás de esta historia? Jesús terminó de enseñar acerca del mayordomo infiel. ¿Se acuerdan ustedes? Antes de esta historia está la historia del mayordomo infiel. Él termina diciéndoles, ¿para qué tenemos riquezas? Dice. Las riquezas no son algo que nos pertenece, dice en esa parábola. Son injustas. Vienen de parte de Dios a veces a personas que no precisamente son las más trabajadoras. Pero vienen. ¿Para qué? Dice en esa parábola. Hagan amigos, dice, con las ganancias injustas. Es así, la he predicado unas 3 veces en la iglesia. Y la enseñanza es clara ahí. ¿Para qué nos da Dios riquezas? Para hacer amigos, dice, para el reino. Y una vez que Jesús termina con esta conclusión, dice, entonces, hagan amigos con las ganancias injustas. Las personas que le están escuchando se burlan de Jesús y dicen, qué tonto este hombre. Es el hombre más tonto y la filosofía más tonta que haya escuchado, que tengamos dinero para que otros disfruten de nuestro dinero. Miren cómo termina Lucas 16, 14 al 15. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de Jesús. Entonces Él les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Cuando Jesús les dice que el dinero sirve para sembrar las misiones, en otras palabras, ellos se burlan y se ríen de Jesús, ¿no? Y Él les dice, yo veo lo que hay en sus corazones, ustedes se justifican, pero lo que para ustedes es virtud, para Dios, dice, es abominación. Y entonces Jesús por eso sube el tono de sus enseñanzas, porque ya les ha hablado del arrepentimiento de uno de los hijos del hombre rico, y les ha hablado del mayordomo que estaba malgastando el dinero de su señor, pero ellos no cambian, y entonces Jesús sube totalmente el tono de sus enseñanzas para decirles, miren, ustedes se burlan, pero lo que está en juego es algo más grande todavía, es su alma. Y por eso les cuenta la historia de Lázaro y el rico. Lo que está en juego no es algo sin importancia, sino el lugar donde pasarán la vida eterna. Si siguen amando el dinero y las posesiones como ustedes, más que a Dios, entonces no saben lo que les espera. Jesús les dice en una forma que ellos morirán y que la muerte revelará el verdadero estado de su corazón. La muerte revelará la verdadera idolatría de su vida, que la muerte revelará también a qué Dios sirvieron ellos en su vida. Y lo hará con todos nosotros. Nosotros podemos fingir, pero la muerte va a revelar en algún momento a quién amamos de verdad, a Dios o a otras cosas.
En el versículo 24, una vez en el infierno, el hombre rico entonces clama y dice, Padre Abraham. Esta expresión es muy importante, al menos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué él dice en el infierno, Padre Abraham? Porque este hombre era judío. Y él está apelando como judío a su condición de judío. Porque en estos días, una enseñanza que Juan revela antes en Juan 4, ¿no? Es que muchas personas pensaban que Abraham nunca permitiría que un judío vaya al infierno. Había una enseñanza rabínica por esta época que decían que como muchos judíos han sido dispersados, ¿no? Por Siria, por Babilonia, entonces muchos han nacido en otras tierras y ya no saben que son judíos. Entonces la enseñanza rabínica decía que Abraham está en la puerta y entonces Abraham reconocerá a algunos, ¿no? Que están yendo al infierno y les dirá, no, tú no puedes ir al infierno, tú perteneces al cielo, desciendes de Abraham. Entonces Abraham reconocerá a todos sus hijos. Por eso este hombre dice, clamando, Padre Abraham, porque lo que está diciendo ahí es, yo no puedo estar en el infierno, soy judío. ¿Cómo puede ir un judío al infierno? Pero su condición de judío no lo salva esta vez. No lo salva esta vez. Recuerden lo que predicó, ¿no? Juan el Bautista les había advertido al respecto. En Lucas 3:8, ahí en el mismo libro les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras. Lo que les está diciendo, ¿no? Allá Juan es a estos hombres que confiaban en su linaje de pertenencia a Israel, ¿no? Que decían, nosotros tenemos a Abraham por padre, nosotros nunca iremos al infierno. Él les dice, no, eso no los justifica, eso no garantiza su salvación. Hagan frutos de arrepentimiento. Eso les dice, ustedes también necesitan arrepentirse. Por eso este hombre grita como su último clamor, como sacando el as de la manga, diciendo, Abraham, no me estás reconociendo, soy judío, los judíos no vamos al infierno, Padre Abraham. El rico alzó sus ojos estando en tormentos. En Lucas 16:24 entonces dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pidió clemencia, a ver si podía mojar un poco de su lengua con el dedo mojado de Lázaro. Pero allí en el infierno no existe más la palabra clemencia. Allí en el infierno no existe la palabra misericordia. Como alguna vez dijo Sproul, el infierno es el infierno porque allí el hombre se enfrenta a la ira de Dios, solo que sin Cristo como mediador. El infierno es el infierno porque allí el hombre se enfrenta a la ira de Dios, solo que sin Cristo como mediador. ¿Cuán tarde despertó este hombre para pedir clemencia? La llama que arde en su conciencia no puede, sin embargo, apagar una sola gota, ¿no? O más bien la llama que arde en su conciencia no se puede apagar con una sola gota de agua, y él estaba pidiendo siquiera eso, un poquito, aunque sea un poquito así, de clemencia. Los puritanos solían decir, el infierno es la eterna verdad de lo que el pecado prometió falsamente. El infierno es la eterna verdad de lo que el pecado prometió falsamente. En vida, él buscó placer y ahora halló el dolor. En vida, él buscó el honor y ahora está en grave vergüenza. En vida, él buscó consuelo y ahora está desesperado. El infierno, a diferencia de lo que nos muestra la cultura del Halloween, no está poblado de monstruos, no de gente agarrando sus ojos en sus manos y no sé, toda clase de perversidades. El infierno está lleno de hombres comunes,
pero que vivieron sin temor de Dios. No se trata entonces solo del castigo, sino sobre todo del abandono de la presencia de Dios. Entonces dice los versículos 25 al 26, pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibisteis tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. La palabra sima es con S acá, ¿no? Hay dos palabras para sima, ¿no? Sima con S, que es como una gran montaña, ¿no? Y sima con, sí. Hasta yo me he confundido. Pero es sima con S. No se puede cruzar de allá, aquí. Ni ellos, ni nosotros. Alguien dijo sobre este texto: entre nosotros y vosotros hay un gran abismo fijado. Ese abismo fue cavado por el pecado y sellado por la justicia divina. Por otro lado, ¿qué se reveló con la muerte acerca de Lázaro? Porque la muerte, en el caso del rico, reveló eso. ¿Qué fue lo más terrible que reveló? Que a él no le importaba Dios, nunca le importó Dios. Pero ¿qué se revela ahora con la muerte de Lázaro? Su nombre significa Dios es mi ayuda. Quiere decir que este hombre era un hombre piadoso. Lo único malo en su vida era que era pobre, ¿no? En esta parábola al rico solo se le llama el rico, sin nombre. El rico solo es un millonario sin rostro ni nombre. Esto tiene mucho significado porque es como una señal del olvido que les espera a ellos. ¿Para qué saber de ellos? Estarán enterrados para siempre en el tormento. Entonces el rico es un rico. Era un impío. ¿Para qué saber del nombre de ellos si nunca más, por siempre, jamás se sabrá de ellos? Pero el mendigo, aunque fue el hombre de menor importancia social en la vida, él tenía nombre, se llamaba Lázaro. Su nombre importa. ¿Por qué? Porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Si la espalda del rico estaba cubierta de fina púrpura y lujosas telas, la del mendigo, dice, estaba cubierta de llagas. Y los perros, dice, que venían a lamerle las llagas. Estaba desnutrido y su piel lo evidenciaba. No había banquetes para él. De hecho, se dice que él anhelaba, dice, comer lo que caía de la mesa del rico. Pero ni eso tenía. Lázaro no tenía pan, ni techo, ni honra, pero tenía algo que el rico jamás tuvo: una fe viva en el Dios de Abraham. Y entonces se hizo hijo de Abraham. Los perros lo lamían. No se imagina eso y es, no sé, puede sonar morboso querer describirlo, pero esa era la verdadera situación. Era terrible la situación de Lázaro. Los hombres lo despreciaban, pero fue llevado al final por ángeles al seno de Abraham, porque la muerte reveló una cosa: él solo era pobre materialmente, pero rico espiritualmente. Cristo consuela así a los suyos. Aunque el mundo los desprecie, Dios los llama sus hijos. Y esto es cierto para nosotros también. La fe no se mide por las apariencias, sino por la confianza en la gracia de Dios en Cristo. Lutero dijo en un sermón sobre la fe viva en 1521: aunque me falte todo, con tener a Cristo lo tengo todo. Aunque me falte todo, con tener a Cristo lo tengo todo. Y así es. Así era con este hombre pobre. Hay un grave peligro entonces en deificar en vida cualquier cosa y ponerlo en nuestro altar de adoración. No solo es dinero. Y como les decía, a veces esto se expresa de forma muy sutil. ¿Dónde vamos a estudiar, mandar a estudiar a nuestros hijos? Un día Lot tiene que decidir dónde va a vivir, ¿no? Y Abraham era el hombre mayor. Él debía decidir primero.
Pero es un buen tío, es un tío piadoso y le dice a Lot, tú decide primero. ¿Y cómo decide Lot? Por sus ojos. Él dice, en aquellas tierras va a haber prosperidad, porque obviamente eran tierras fértiles, y en las otras no. Así que le deja al tío las tierras áridas, y él se va. Pero en esa tierra, él pierde a toda su familia. Y las últimas, la última que se estaba salvando, ¿no? Su mujer se convierte en sal el día que sale, porque ella no tenía la puesta mirada adelante, sino en Sodoma y Gomorra. Así que muere. Y sus hijas que al final se salvaron fueron con las que se fundó los dos peores enemigos de Israel. Tuvieron hijos con su padre, vergonzosamente. ¿Dónde comenzó todo? En algo que tal vez Lot nunca se dio cuenta. Él era avaricioso. Cuando él decidió dónde vivir, él decidió por la avaricia. ¿Y cuántos de nosotros así, en cosas que no nos damos cuenta, tenemos avaricia? Decidimos por avaricia, pero no nos damos cuenta, porque así de sutil son los ídolos, ¿no? Por eso hablamos mucho del pecado detrás del pecado, o del pecado debajo del pecado. Hay un grave peligro entonces en deificar en vida cualquier cosa y ponerlo en nuestro altar de adoración. Tal vez hoy día no se note, pero la muerte lo revelará. Y el dinero y las posesiones están entre los dioses más peligrosos que nos pueden quitar el cielo mismo. Por eso Pablo le dice al joven Timoteo en 1 de Timoteo 6, 7 al 10, nada trajimos al mundo y nada podemos llevarnos de él. Así que si tenemos comida y ropa, contentémonos con eso. Pero los que quieren enriquecerse caen en la tentación, en la trampa de muchos deseos insensatos y dañinos que hunden a los hombres en la ruina y la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por esta codicia algunos se han desviado de la fe y han sido traspasados por muchos dolores en el corazón. Un ejemplo grave fue el de Lot. Finalmente, la tercera cosa. La primera cosa, la muerte es la niveladora de todos. La muerte, la segunda, va a revelar lo que en vida hemos adorado, ¿no? La muerte es la reveladora de lo que hemos amado en vida. Finalmente, vamos a hablar sobre la muerte y la suficiencia de la palabra. Los versículos 27 y 28 terminan así. Dice, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, está hablando el rico, a Abraham. Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Padre Abraham le dice, envía a Lázaro. ¿Cómo puede ser de cínico este rico? Él nunca tuvo compasión, pero ahora está pidiendo compasión. ¿De la mano de quién? De la mano de Lázaro. Y él anhelaba comer las cosas que caían de su mesa, pero él no le daba. Así era este hombre. Pero ahora quiere que Lázaro tenga compasión. Aquel que nunca oyó a los profetas, ahora desea que otros los escuchen. Aquel que nunca consideró la vida de Lázaro, ahora quiere que Lázaro sea considerado con él y vaya por lo menos con sus hermanos incrédulos. Quizá incluso pensando en Lázaro en esos términos como él siempre pensó en vida. Un individuo sin valor a quien le podía mandar, oye, ¿puedes írmelo a traer un balde de allá? Y ahora estaba, puedes ir a la casa de mis hermanos porque ellos no son creyentes. Tal vez tú puedes ir y prevenirles de este lugar de tormento. El nadie que debe estar listo para hacer sus mandados. Él no ha cambiado en el infierno. Y entonces Abraham le responde, tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos. ¿Qué significa Moisés y los profetas? Muchas veces les he dicho, el Antiguo Testamento. Moisés son los primeros 5 libros y los profetas el resto del Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que le dice Abraham? El hombre rico le dice, por favor, que no vengan mis hermanos a este lugar, es terrible. Manda a Lázaro para que vaya y les prevenga de este lugar.
Y él les dice, no, ¿para qué? Ellos tienen el Antiguo Testamento, en otras palabras, ellos tienen la palabra. Que oigan la palabra, les dice Abraham. Qué reprensión más dura, pero real para esta generación incrédula. Y aquí está una de las verdades más gloriosas de toda la vida cristiana. El valor enorme que tiene para nosotros la palabra. Cuando David decía, más dulce que la miel es tu palabra y más deseable que todo el oro del mundo es tu palabra, no estaba siendo solamente poético. La palabra puede definir a dónde vas a ir. La palabra es lo que va a definir si estarás tu eternidad en el cielo o en la tierra o en el infierno. Ese es el valor de la palabra. ¿Cuántos de nosotros no le damos importancia a la palabra? Tenemos nuestras propias especulaciones de la palabra. Tenemos nuestras propias percepciones de la palabra. Y no nos interesa verdaderamente saber qué dice la palabra. Pero esto es lo que le dice Abraham a este hombre. Le dice, no importa si un muerto va, eso no lo va a convencer. Porque la manera que Dios decidió para convencernos fue por medio de la palabra. Entonces, David no estaba siendo solo poético cuando dijo, más dulce que la miel es tu palabra, mejor que todo el oro del mundo es tu palabra, porque la palabra y el entendimiento correcto de la palabra puede definir dónde pasarás el resto de tu eternidad. A veces pensamos que un milagro, tal vez una aparición, una señal del más allá podría convencer a alguien. Pero lo que está diciendo esta porción de la palabra es que no. Lo que los va a convencer es el evangelio que está en la palabra de Dios. El evangelio de Cristo es el poder de Dios para todo aquel que cree. Dios nos ha dado su palabra. Quien la desprecia no podrá ser persuadido ni por un milagro ni por un muerto resucitado. La incredulidad no se cura con señales, sino con arrepentimiento. ¿Por qué? Por creer lo que dice la palabra. De ahí nuestro aprecio y nuestra dependencia de la palabra. El versículo 30 dice, entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante aún de entre los muertos. ¿Qué está diciendo aquí Abraham? Es que no funciona así, hombre rico. No funciona así. ¿Tú crees que si un muerto va a ir a hablar? No, la gente no se salva así. Si ellos no creen, dice a Moisés y a los profetas, es decir, en la palabra, ellos nunca van a creer. No, pero si va Lázaro de entre los muertos, ¿creerán? No. Tal vez un momento se asustarán, tal vez por algún momento algo los moverá, pero ha sido establecido por Dios que la salvación venga por el poder del evangelio que está en la palabra. Lo más interesante de esto es que Jesús es quien está contando esta parábola. Y él sabía que tenía que morir, pero también sabía que Dios lo podía levantar, que él podía ser el resucitado. Pero él dice aún así, ni aunque vieran a un resucitado, no creerán, porque es por la palabra. Es por la palabra. Entonces, de ahí se desprende el valor de la palabra para nosotros los cristianos. Así que eso de buscar visiones, emociones o experiencias extra palabra no sirven. Debemos rechazarla, porque eso no predica el evangelio. Ay de nosotros si no oímos a Moisés y a los profetas y a los apóstoles y a Cristo mismo. Al final de cuentas, esto es lo que nos está diciendo Jesús. La confianza del cielo está en la Biblia. Si no crees en la Biblia, no creerás en Cristo. Si la Biblia no te transforma, si la Biblia no te persuade de justicia, juicio y pecado,
permanecerás igual. No importa de qué otras formas traten de persuadirte. Si no escuchas la Biblia, no escucharás nada. Si no escuchas la Biblia, no escucharás nada. Pero felices los que han escuchado el Evangelio, los que han escuchado la Biblia. No importa si somos pobres, no importa si somos despreciados, no importa si no significamos nada en este mundo, el cielo nos espera. El cielo nos espera. Y esa es una esperanza grande para los creyentes. Nosotros, Becky y yo, estuvimos en Cartagena la anterior semana. Y Cartagena es conocida por unas islas famosas, muy impresionantes. No lo más parecido al cielo, dicen algunos. Así que estábamos en Cartagena y teníamos que ir. Pero un día antes de ir nos dicen, no vayan, porque un huracán está pasando por Panamá y la cola está por Colombia. Entonces no lo hagan. Es mejor y es recomendable que no lo hagan. Y bueno, al día siguiente, en la noche, a las 11 de la noche, alguien nos dice, yo los puedo llevar en taxi, los puedo acercar, no, lo más cerca posible, y les puedo contratar un barco personal para ustedes y los va a llevar muy rápido a ese lugar donde tienen que ir, porque no van a volver 2 veces a Cartagena. Entonces pensamos, sí, vamos a ir la mayor parte en taxi. Fuimos en un taxi, la mayor parte, había un tramo que había que ir en barco, y ahí en 5 minutos estábamos en el infierno mismo. Porque sí, la cola del huracán estaba por ahí y todo se veía oscuro, todo plomo, todo negro. Y el barco saltaba 1 metro, 2 metros y nos tiraba desde arriba al mar como si cayéramos a la piedra misma. Yo estaba muy asustado por la espalda de Becky al principio, ¿no? Porque ella tiene problemas en la espalda, pero luego ese era el menor de los problemas porque realmente estábamos en medio de algo que no podíamos ni ir parados, porque si nos parábamos podíamos voltearnos a un lado y ahí nadie nos recogería, porque todo era olas y olas, oscuras olas por todo lado, y de pronto ahí en medio del mar también se vuelve todo oscuro. Y entonces pensamos seriamente en la muerte, porque después hablé con Becky, ¿qué estabas pensando? Porque no logramos hablar en medio de ese desastre, el uno con el otro. Estábamos mi mejor amigo y su esposa, y yo y mi esposa, y fuimos amigos de toda la vida, íbamos a morir juntos, ¿no? Eso iba a ser lo más romántico que iba a pasar. Pero pensamos en la muerte, aunque no hablamos. Y realmente yo hice todos mis análisis teológicos ahí, porque en la Biblia el mar está visto como el enemigo indestructible. Por eso es que Dios decidió que Israel pasara por en medio del mar. Ya, porque en toda la simbología de la Biblia, el mar es el enemigo que no se puede vencer. Ya, Israel por eso pasa en seco en medio del mar, porque Dios le quería mostrar a Israel que Él puede vencer al enemigo que no se puede vencer. Por eso en el cielo no hay mar. Cuando ustedes ven las descripciones en el Apocalipsis del cielo, no hay mar, sino un mar de cristal que es más como una piscina. No hay mar, ese mar embravecido que es furioso. Extrañamente, 2 veces hemos vivido esta experiencia. Una vez en Lima, igual se me ocurrió muy tarde, me dijeron, no, esta no es la hora. Yo les dije, miren, estos billetes dicen que sí es la hora. Y entonces nos entramos al mar y luego fue un sufrimiento terrible, pero fue más corto que no, porque íbamos a morir. Pero en esta, realmente yo pensé en la muerte, en el enemigo. Yo dije, qué terrible será el infierno, porque este es el símbolo, según Dios, del enemigo que no se vence. Esta es la soledad donde nadie te puede ayudar, porque ahí si te caías, yo no creo que alguien va y te quiere salvar, no, ahí si te caías, listo, te caíste y eres uno que murió. Entonces realmente fue terrible, pero
Yo dije, con razón, no, la Biblia compara al mar con el enemigo que no se puede vencer, porque ahí no te puedes agarrar de nada, ahí la muerte es inminente, ¿no? Pero, y esto es a donde quiero ir, no quiero contarles esa historia, en realidad, esto es a lo que quiero ir. Yo le dije a Becky, ¿qué pensaste ahí? Yo pensé que íbamos a morir y estaba orando al Señor para que el Dani cuide lo mejor posible en la fe a nuestros 2 hijos. Y yo le dije, yo también. ¿Tenías miedo de morir? No. Sí, era terrible. El mar, hay que estar en el lugar para entender lo que les estoy contando. ¿Tenías miedo de la muerte? No. Pero sí tenía pena de lo que tal vez para Dani va a ser difícil, los chicos. Yo también. Y también pensé mucho en lo que significa el mar, el enemigo que no se puede vencer, pero Dios lo ha vencido en el jardín de la resurrección. Y por eso nosotros, frente a esos momentos así tan difíciles, cuando podemos mirar a la muerte de frente, podemos decirle como Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu veneno? Ya no es más para nosotros. Cristo nos ha librado del mar embravecido. Puede ser nada en este mundo, puede ser nadie como este Lázaro, pero cuando mueras irás al cielo y serás escoltado por ángeles. Pero si no eres lo que estás pensando que eres, la muerte va a revelar lo que verdaderamente eres. El Evangelio es nuestra esperanza. El Evangelio nos puede hacer decir a la muerte, ya no te tengo miedo. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por todo lo que tú nos das. Y gracias, Señor, porque has extendido nuestra vida, Señor, también. Y estamos felices de estar con nuestros hermanos, pero más felices todavía de que nos has regalado el regalo más importante del universo, Señor, que es tu Evangelio. Señor, nos has acercado por medio de tu palabra, Señor, a Jesús, el premio, como dice la palabra, del supremo llamamiento. Quisiéramos verdaderamente correr, como dice Pablo, puestos los ojos en Jesús, o como dice Hebreos, Señor, que corramos puestos los ojos en Jesús. Como Pablo, dejando todo atrás, que tengamos a Cristo como el premio máximo de la vida, Señor. Ayúdanos verdaderamente también a apreciar tu palabra, Señor, porque hoy hemos aprendido que tu palabra realmente tiene una valía muy grande en el universo, Señor. Porque nada, absolutamente nada, nos va a poder llevar al cielo si no es tu Evangelio. Y tu Evangelio está ahí en tu palabra, Señor, revelado en Jesús. Te damos gracias por este privilegio enorme del que gozamos en esta asamblea, en esta congregación. Cristo es nuestro Salvador y por Él se nos ha franqueado el cielo. Las puertas abiertas del cielo nos esperan el día que tú has decidido que nos vamos a ir. Y eso no solo para nosotros, sino para todos aquellos que han puesto su confianza en Cristo. Esa es nuestra esperanza y esa es nuestra alegría de aquellos que sabemos que morirán, a veces antes que nosotros. Esa es nuestra alegría, que el mar nunca más irrumpirá contra ellos furiosamente, porque de la mano de Cristo, todos, el día que fuimos salvados, hemos cruzado el mar rojo, para que nunca más podamos ser acosados por el enemigo que no se puede vencer. Cristo lo ha vencido allá en la cruz del Calvario y nos ha regalado una nueva vida en su resurrección. Amén.